Bienvenido a Neurocosmos. Hoy vamos a hablar de los orígenes de la neurociencia. Nuestra visión sobre las neuronas, el cerebro y el comportamiento, es decir, el conocimiento neurocientífico, surgió durante el siglo XX de la fusión de 5 tradiciones experimentales: la anatomía, la embriología, la fisiología, la farmacología y la psicología. El médico griego del siglo II, Galeno, propuso que los nervios transportan el líquido secretado por el cerebro y la médula espinal a la periferia del cuerpo. Sus ideas dominaron la medicina occidental hasta que el microscopio permitió a finales del siglo XIX estudiar el tejido nervioso. El italiano Camillo Golgi y el español Santiago Ramón y Cajal realizaron descripciones detalladas y precisas, llegando a conclusiones diferentes. Golgi desarrolló un método de tinción de neuronas con sales de plata que revelaba toda su estructura celular al microscopio. Golgi llegó a la conclusión de que las neuronas no son células independientes aisladas unas de otras, sino que actúan juntas en una red continua de tejido. Utilizando la técnica de Golgi, Ramón y Cajal observó que cada neurona tiene un cuerpo celular y dos tipos de procesos: dendritas ramificadas en un extremo y un largo axón en forma de cable en el otro. Cajal llegó a la conclusión de que el tejido nervioso estaba constituido por estas neuronas, formando una enorme red celular. Ramón y Cajal desarrolló conceptos clave y gran parte de las primeras pruebas de la doctrina neuronal, es decir, el principio de que las neuronas individuales son los componentes elementales del sistema nervioso. En la década de 1920, el embriólogo estadounidense Ross Harrison demostró que las dendritas y los axones crecen del cuerpo celular, y lo hacen incluso cuando cada neurona se aísla de las demás en un cultivo de tejidos. Harrison también confirmó la sugerencia de Ramón y Cajal de que la punta del axón da lugar a una expansión, el cono de crecimiento, que conduce el axón en desarrollo a su objetivo, ya sea a otras células nerviosas o a los músculos. Las pruebas definitivas de la doctrina de la neurona llegaron a mediados de la década de 1950, con la introducción de la microscopía electrónica. Un estudio histórico demostró inequívocamente la existencia de sinapsis, regiones especializadas de las células nerviosas que permiten una comunicación química o eléctrica entre ellas. La investigación fisiológica del sistema nervioso comenzó a finales del siglo XVIII, cuando el médico y físico italiano Luigi Galvani descubrió que las neuronas producen electricidad. En el siglo XIX, la electrofisiología moderna surgió de los trabajos de 3 fisiólogos alemanes que lograron medir la velocidad de conducción de la actividad eléctrica a lo largo del axón de la célula nerviosa y demostraron que la actividad eléctrica de una neurona afecta a la actividad de una célula adyacente de forma predecible. Por otra parte, el pensamiento psicológico sobre el comportamiento se remonta a la ciencia occidental, cuando los antiguos filósofos griegos especularon sobre las causas del comportamiento y la relación de la mente con el cerebro. En siglos posteriores surgieron 2 puntos de vista principales. En el siglo XVII, Descartes distinguió entre cuerpo y mente. En esta visión dualista, el cerebro se encarga de la percepción, los actos motores, la memoria, los apetitos, las pasiones, es decir, todo lo que se puede encontrar en los animales. Pero según este, la mente, que se encargaría de las funciones mentales superiores, la experiencia consciente característica del comportamiento humano, no estaría representada en el cerebro ni en ninguna otra parte del cuerpo, sino en el alma, una entidad espiritual. Descartes creía que el alma se comunicaba con la maquinaria del cerebro por medio de la glándula pineal, una estructura diminuta situada en la línea media del cerebro. La posición de Descartes ha tenido poco peso en la ciencia neuronal. De hecho, la premisa subyacente de la neurociencia es que la mente es un producto del cerebro y su actividad neuronal. Con esto no queremos decir que el objetivo de la neurociencia sea explicar la mente reduciéndola a componentes biológicos, sino más bien dilucidar la biología de la mente. Los intentos de unir los conceptos biológicos y psicológicos en el estudio del comportamiento comenzaron en 1800, cuando Franz Joseph Gall, un neuroanatomista vienés, propuso una idea radicalmente diferente de cuerpo y mente. Defendía que el cerebro es el órgano de la mente y que todas las funciones mentales están incorporadas en el cerebro. Rechazó así la idea cartesiana de que mente y cuerpo son entidades separadas. Además, argumentó que la corteza cerebral no era un órgano unitario, sino que contenía regiones que se encargaban de funciones específicas. Gall asignó los procesos intelectuales, como la capacidad de evaluar la causalidad, calcular y percibir el orden, a la parte frontal del cerebro. Las características instintivas, como el amor romántico, se asignaron a la parte posterior del cerebro. Incluso a los comportamientos humanos más abstractos, como la generosidad, el secretismo, la religiosidad, se les asignó un lugar en el cerebro.
Aunque la teoría de Gall de la unidad de cuerpo y mente y su idea de que ciertas funciones estaban localizadas en regiones cerebrales específicas se ha probado parcialmente correcta, la opinión dominante hoy en día es que muchas funciones superiores de la mente están muy distribuidas. Sin embargo, Gall, influido por la fisiognomía, la ciencia popular basada en la idea de que los rasgos faciales revelan el carácter, creía que las protuberancias y crestas del cráneo de las personas dotadas de facultades cognitivas específicas identificaban los centros en el cerebro. Supuso que el tamaño de una zona del cerebro estaba relacionado con la importancia de la facultad mental representada en esa zona. Por consiguiente, el ejercicio de una determinada facultad mental haría crecer la región cerebral correspondiente, y este crecimiento, a su vez, haría que se crearan crecimientos o crestas en el cráneo. Esto es algo que hoy se ha descartado completamente. A mediados del siglo XIX, los trabajos de los neurólogos Broca, Wernicke y Jackson aportaron información tremendamente valiosa para el desarrollo de la neurociencia. Por ejemplo, en sus estudios sobre la epilepsia, Jackson demostró que diferentes funciones motoras, es decir, del movimiento, dependían de ciertas zonas de la corteza cerebral. Además, como hablamos en el vídeo del lenguaje, Broca y Wernicke describieron los problemas para comunicarse que tenían algunos pacientes que sufrían una lesión en determinadas zonas del cerebro. Se llegó de nuevo a la conclusión de que al menos en parte existen distintas zonas del cerebro que se encargan mayoritariamente de una determinada función. Es decir, habría una zona que se encargaría de la fuerza, otra de la sensibilidad, otra del lenguaje, otra de la memoria y así sucesivamente. Hoy en día, sin embargo, pensamos que esto es solo parcialmente cierto. Es decir, hay áreas del cerebro que resultan necesarias para que se realice una determinada función, pero las distintas funciones del sistema nervioso dependen de redes neuronales que conectan grupos de neuronas en distintas zonas del cerebro. Desde que se produjeron todos estos descubrimientos que os hemos contado y que supusieron el origen de la neurociencia, el avance ha sido gigantesco. Se han desarrollado pruebas de imagen, como la resonancia magnética, que permite observar el cerebro de las personas vivas con un nivel de precisión inimaginable para los padres de la neurociencia. También disponemos de lo que llamamos pruebas de imagen funcional, que nos dan la posibilidad de ver qué partes del cerebro se activan cuando realizamos una determinada tarea. Los avances técnicos han hecho que hoy los neurocirujanos puedan realizar cirugías en el cerebro que hace años eran impensables. Son capaces de operar a pacientes despiertos, lo que les ayuda a intentar preservar al máximo las funciones cerebrales. Los conocimientos sobre la inmunología, que es el estudio de cómo el organismo responde ante agentes externos como virus o bacterias, también han llegado a la neurología. Hoy se pueden detectar la presencia de anticuerpos que por error atacan diferentes partes del sistema nervioso, produciendo distintas enfermedades. Los avances en el campo de la genética también han sido revolucionarios y han ayudado a entender cómo se producen muchas patologías neurológicas. Sin embargo, como suele ocurrir, por cada respuesta, por cada conclusión a la que se llega, surgen 10 nuevas preguntas, que hacen que el trabajo de los neurocientíficos sea constante e inagotable. Cada vez sabemos más sobre cómo funciona el cerebro, pero esto solo nos permite darnos cuenta de todo lo que nos queda por saber. Espero que os haya gustado este breve resumen sobre el origen de la neurociencia. Con esto me despido, un saludo a todos.